Fíjense que en la época del siglo pasado, entre los años 1950, pero los 1950 en adelante, la desnutrición era un problema muy importante a nivel mundial. Y en Latinoamérica era más importante todavía. Una de las principales causas de muerte en niños era la desnutrición. Y una de las, no diríamos secuelas, sino una de las consecuencias después de su segunda etapa de la desnutrición era que había la desnutrición crónica. Como vimos en las clases, el retardo de la talla para la edad, que es la desnutrición crónica. Esta es una imagen en la que muestra dos niños, ambos de 8 meses. 8 meses de edad. Fíjense la diferencia del tamaño que tienen en el cráneo. Estos niños con desnutrición crónica tendían a tener microcefalia, ¿listo? O disminución del perímetro cefálico. Durante esta época, como les decía, se morían mucho, demasiado. Entonces, hay un investigador chileno muy famoso en esa época porque hacía mucha investigación en desnutrición infantil. Y él se da cuenta que estos chicos que tenían el cráneo pequeño, que estaban desnutridos, tenían retraso psicomotor. No se sentaban, no se levantaban, no hablaban, no caminaban. Y tenían un llanto muy parecido a un paciente con una parálisis cerebral. Entonces empieza a investigar y buscar maneras, digamos, de ver qué pasaba con estos chicos. Y él inventa ese sistema que parece bastante sencillo. Si se fijan, tiene una fuente de luz, que es esta, que emitía una luz y él pegaba, digamos, la luz a la calota y lanzaba como un flash de cámara y tomaba una fotografía. Y él hace eso con niños desnutridos y con niños eutróficos, o sea, con niños normales. Cuando hacía esto en un niño normal, el halo de luz permanecía alrededor del aparato. Pero cuando lo hacían un desnutrido, fíjense cómo se iluminaba la calota, el cráneo. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? Y empezó a investigar en los pacientes fallecidos. Fíjense, en los pacientes fallecidos, él empezó a hacer cortes de cerebro, cortes histológicos. Y esto que ven aquí es el cerebro de un niño normal, lactante fallecido normal. Fíjense los axones, las neuronas normal. Y de un niño desnutrido, fíjense, había una disminución de las comunicaciones neuronales, ¿no? Y las neuronas se hacían más pequeñas, se atrofiaban. Y él se dio cuenta que esto hasta cierto punto era reversible, pero si no se hacía algo en un cierto momento ya era irreversible, ¿no? Estamos hablando del año 40, o sea, cuando no había todavía tomografías y demás. Entonces, fíjense cómo estos estudios nos hicieron dar cuenta que la nutrición tiene mucho que ver con el desarrollo neurológico. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de neuronutrición, es el efecto de los nutrientes en el sistema nervioso. Esta relación es totalmente directa porque si tenemos una disminución del consumo de proteínas, no va a haber crecimiento celular. Y uno de los que principalmente no crece son las neuronas, ¿ya? Aparte de eso, muchos de los nutrientes tienen una actividad neuromoduladora. Si hablamos de los ciclos de apetito-saciedad, por ejemplo, muchos de los nutrientes tienen un efecto neuromodulador, ¿ya? Dos componentes importantes. Se habla de macronutrientes y de micronutrientes. Los macronutrientes, ¿cuáles son? ¿A qué decimos macronutrientes? Proteínas, carbohidratos, lípidos, grasas y falta uno. Bien importante, que no le damos importancia. Fibra. Agua.
El agua. El agua es un macronutriente. Sin agua no podemos vivir. Es un macronutriente. Y los micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos. Actualmente ya esa división está empezando a perderse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el zinc y el hierro tienen igual o más importancia que, por ejemplo, las grasas. Pero se sigue haciendo esa división entre macro y micronutrientes. ¿Ya? Los macronutrientes son la principal fuente para el desarrollo neurológico. ¿Ya? Por ejemplo, la mielina, ¿qué es? Es grasa, ¿no? Y tiene un alto componente de grasa dentro de lo que es la mielina, la esfingomielina, omega 3 y omega 6. ¿Listo? Entonces, para tener un metabolismo adecuado necesitamos un aporte equilibrado de lo que se llaman macronutrientes. ¿Ya? Los micronutrientes, como las vitaminas, los minerales como el zinc, el cobre, el hierro, son primordiales para el crecimiento neurológico. ¿Ya? Algunas vitaminas, por ejemplo, como las vitaminas que tienen actividad antioxidante, son muy importantes. Hay algunos aminoácidos que los vamos a ver en un momento más, que son primordiales, por eso también se llaman aminoácidos esenciales. ¿Listo? Muchos de estos nutrientes que estamos hablando también tienen un efecto neuromodulador, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando hay una desnutrición, 3 órganos son los que priman en crecimiento: cerebro, riñón y corazón. O sea, cuando una persona se desnutre, lo que menos se daña, si quieren, es corazón, riñón y cerebro. Pese a eso, en el desnutrido que hemos visto, por ejemplo, en los marasmáticos, el crecimiento cerebral disminuye y se pone muy lento, pero el cerebro sigue creciendo. ¿Listo? Entonces, fíjense que el cerebro tiene más o menos el 35% del contenido lípido del cuerpo. O sea, una tercera parte de las grasas que consumimos se van hacia la parte cerebral y sistema nervioso central. ¿Ya? Es súper importante los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, omega 9. ¿Cuáles son los que más consumimos actualmente? Omega 6 y omega 9. Omega 3 no lo estamos consumiendo mucho por los cambios que tenemos en la conducta alimentaria y en la oferta de alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos son ricos en omega 3? Pescado. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Mm? La palta, muy bien. ¿Qué más? El aceite de oliva, sí. Hay otro aceite que es muy bueno, el aceite de canola. Aceite de canola. Y hay algo que lo producimos nosotros, lo exportamos hacia afuera. Linaza. Ya, la linaza también, muy bien, pero hay uno que lo hacemos acá en Sudamérica, ahora se está exportando a todo lado. Empieza con C. Chía. La chía en realidad tiene mayor cantidad de omega 3 que la palta y que muchas veces que muchos pescados de río que tenemos nosotros. Nuestra capacidad de consumo de pescado de mar es muy baja. El pescado de río no tiene la cantidad de omega 3 que tiene el pescado de mar. La chía es una muy buena alternativa de fuente de omega 3. ¿Listo? Algo importante dentro de lo que se llama la neuronutrición es la plasticidad, lo que les había mostrado al principio. El niño hasta los 2 años de vida puede tener o tiene la capacidad de recuperar, si quieren, el retraso en el crecimiento neurológico. Pero eso no es permanente. Ustedes saben que las neuronas no se pueden, tenemos un cierto número, no se puede más allá de ese número, etc. Entonces, esa neuroplasticidad la tenemos más o menos hasta los 3 años. ¿Ya? Después de eso ya es complicado, complejo mejorar esa parte. ¿Ya? Y algo importante es que a través del tiempo, a través de nuestra vida, el tipo de nutriente que nosotros utilizamos o consumimos nos va a dar una capacidad neurológica. Eso es lo que se llama neuromodulación. ¿Listo?
Entonces, siempre hablamos de alimentación saludable. De todos los tipos de alimentación que se maneja, la que tiene mayor fortaleza, digamos, en evidencia científica, es la dieta mediterránea. ¿Ya? Una dieta mediterránea se dice que es la más saludable. ¿Ya? Dentro de la dieta mediterránea está como base la actividad física. Uno no puede hablar de nutrición sin hablar de actividad física. O sea, la actividad física sí o sí, en obesidad, diabetes, en la misma desnutrición, para que la persona en proceso de recuperación nutricional recupere masa muscular, ¿qué tiene que hacer? Actividad física. Una persona posoperada que ha estado postrada 2, 3, 4 semanas, ¿cómo la recupera? Primero con fisioterapia, con actividad física estática, luego hace actividad física movilizada. Entonces, la actividad física es la base en realidad de una buena nutrición. Y lamentablemente nosotros dejamos de lado esta primera parte, ¿no? Cuando yo estaba en Chile, hicimos un estudio en estudiantes de medicina, de cuarto, quinto año, de la Facultad de Universidad de Chile y de la Pontificia Católica. La actividad física en estos estudiantes, en las mujeres era del 3% y de los varones era del 7%. O sea, del total de los estudiantes, solo un 3 y 7% hacían actividad física. Y las mujeres tenían sarcopenia, o sea, tenían disminución o atrofia de la masa muscular. Y eran personas con un fenotipo normal, pero tenían más de 30% de grasa. O sea, eran en realidad obesas sin tener un IMC alto, ¿no? Entonces, la actividad física es súper importante. Luego tenemos lo que son vegetales, frutas, granos integrales. Ese es algo que a veces no lo captamos nosotros. Por ejemplo, dentro de las dietas que comúnmente utilizan la avena. Pero la avena que tenemos no es una avena integral. Es una avena en la que retiran la parte de la fibra y es la que consumimos. Una alternativa fácil es el trigo, por ejemplo. El trigo el que tenemos es un trigo integral. El maíz también tiene bastante fibra. Entonces, lo que son frutas, granos, el aceite de oliva que mencionaban ustedes, los frutos secos, nueces, pasas, maní, son alternativas saludables, ¿no? Semillas como la chía, como la linaza que mencionó su compañero, tienen que estar dentro de la alimentación para tener una neuromodulación adecuada. Luego están los pescados, que deberían ser 2 veces por semana, fíjense. Por lo menos una vez a la semana se recomienda el consumo de un alimento basado en pescado. Luego tenemos el pollo, huevos, queso y yogur. ¿Listo? El huevo es importante porque tiene un aminoácido esencial, que ahora lo vamos a ver luego. Y después las carnes, ¿ya? El consumo de carne roja en el mundo está muy incrementado. Si ustedes han leído, bueno, me imagino que no, pero en el anterior mes, Estados Unidos ha cambiado sus requerimientos diarios de alimentos y ha subido muchísimo el consumo de carne roja. ¿Ya? Y ha habido ya críticas muy fuertes de entidades que tienen que ver con nutrición, porque el hecho de elevar el requerimiento diario de consumo de carne, es todo un problema, porque tienes que aumentar la producción de carne en realidad. Y eso altera o puede afectar a todo el mundo. En realidad, una persona como ustedes no necesita más de 1 gramo de proteína por kilo peso día. O sea, si yo peso 70 kilos, necesito 70 gramos de proteína por día. Y esos 70 gramos los puedo tener con 2 vasos de leche, 100 gramos de carne y algo de alguna legumbre, poroto, lenteja. Tengo ya los 70, 80 gramos. Lamentablemente Estados Unidos ha duplicado sus requerimientos, entonces eso perjudica. Fíjense que en la dieta mediterránea la carne es roja 1 vez, 2 veces a la semana es más que suficiente. ¿Listo? El vino. ¿Qué tiene el vino? ¿Quién sabe? Antioxidantes. Aparte de alcohol, obviamente. ¿Por qué es dentro de la dieta mediterránea? Resveratrol, ya, ¿qué más?